Bien, vamos entonces a estudiar el segundo tipo de origen de lo que es los romances. El segundo tipo son los orígenes heroicos más tardíos. Bien. El romancero no solo es épico heroico en lo que deriva de las primitivas gestas. Él por sí solo cantó asuntos nacionales después que la epopeya había cesado de hallar inspiración en la vida actual. Él, lo mismo que la epopeya extensa, antigua, trató de informar al pueblo de los sucesos que ocurrían y preocupaban a la nación. Así surgieron los romances de Don Pedro el Cruel, compuestos casi todos en el partido de las Trastamaras, hostil al monarca. Así nacieron los romances fronterizos y los moriscos más viejos para divulgar los encuentros y sucesos ocurridos en la guerra contra el reino moro de Granada. Sabemos que los reyes no dejaban de valerse de los cantores populares para propagar noticias. Enrique IV, en 1462, mandó hacer un romance sobre cierta campaña en tierras de Granada y mandó a los cantores de la capilla real que lo sazonasen. Y de igual modo, en la capilla de los Reyes Católicos se componían y cantaban otros romances sobre las últimas reconquistas granadinas. ¿Qué quiere decir? Que allí había entonces algunas composiciones, ¿sí? Que, como acabo de leer, entonces es sobre ciertas campañas, ¿no es cierto? Y Enrique IV, por ejemplo, mandó a hacer un romance, es decir, que eran creados de los sucesos de esos momentos. ¿tá? Es cierto que entre las canciones tradicionales de muchos pueblos las hay referentes a batallas y otros sucesos de interés público, pero aún así el romancero se distingue por tener una singular nobleza histórica. En la frontera de Granada resurge, después de más de 2 siglos de olvido, la empresa de la Reconquista que durante 5 largas centurias había sido la obra capital de España. Su gran colaboración en la historia de la cristiandad, esta es la guerra cantada en los romances fronterizos y moriscos, los cuales por eso aparecen revestidos de la más honda significación nacional. Los protagonistas de los romances son las figuras centrales de la historia, los reyes de Castilla y los de Granada. El príncipe Albenamar, el maestre de Calatrava, el conde de Niebla, el obispo de Jaén, don Alonso de Aguilar, el hermano del gran capitán. Al lado de otros de segunda fila, comendadoras, alcaides, caballeros, adalides, que representan el esfuerzo difuso, el poderoso esfuerzo de la colectividad en la secular contienda. La canción tradicional de cualquier otro pueblo no sintetiza de este modo la vida nacional aplicada a empresas de valor humano. Así que acá tenemos entonces la singularidad de esta canción tradicional donde se sintetiza la vida nacional a través de estos cantos. Hallamos en las vísceras danesas y suecas asuntos de la historia nacional de la Edad Media, como otras canciones. También en las baladas inglesas aparecen figuras de claro valor representativo, hora de nombres, o de nobles, hora de populares, como los grandes antagonistas Douglas y Percy, o el generoso forajido Robin Hood, pero no tienen por fondo el gran suceso histórico, como los romances españoles. Y en cuanto a las canciones francesas, si se exceptúa la prisión de rey Francisco, no recuerdan ningún suceso de importancia en la historia. Lo mismo cabe decir de los cantos alemanes. Aquí pues tenemos una de las causas principales por las que se puede decir que España es el país del romancero. Entonces vamos a sintetizar
acá lo que es. Entonces, tiene una singular nobleza histórica. Por ejemplo, en 1462, Enrique IV mandó hacer un romance sobre cierta campaña de tierras de Granada. ¿Ah? Es decir, se cantan asuntos nacionales después que la epopeya había cesado de hallar inspiración en la vida actual. Todas las opiniones estas son de Ramón Menéndez Pidal, ¿tá? El gran estudioso de estos temas, entre otros. Les decía entonces que por eso entonces afirma que España es el país del romancero por excelencia, más que otros lugares europeos. Pongo acá el nombre, así lo tienen también. Está en el repartido, ¿está? Eso les dejé. Ya admito a la persona. Perfecto. Después tenemos un tercer origen, que es los orígenes heroicos y los orígenes heroicos. Bien, la forma métrica del romancero es una tirada de versos de 16 sílabas, esto yo ya lo había dicho, lo reitero, con asonancia monorrima, es decir, en sustancia la misma versificación de las gestas medievales. Por el contrario, las baladas y las besier no tienen el mismo verso de los viejos poemas germánicos, tienen una versificación estrófica con estrofas por lo común de 2 a 4 versos. Verdad es que las canciones épico-líricas francesas, provincianas o piamontesas emplean bastante la tirada monorrima, análogo a la de las gestas, pero usan mucho más los dísticos, los tercetos y otras varias estrofas. Esta mezcla de los dos sistemas es lo más natural. La canción puramente lírica necesita un metro dividido en estrofas, pues estas regularizan las reiteraciones tan propias de la poesía lírica como de las cadencias del baile. Acompañamiento primitivo de la canción, por su parte, la poesía épica pide una serie ininterrumpida de versos, forma adecuada para seguir una larga narración, sin divisiones periódicas internas que la embarazan.
Ahora bien, el romancero, al usar exclusivamente o poco menos la versificación épica, revela una vez más las condiciones específicas de sus orígenes, más ilustres que los de la canción épico-lírica de otro pueblo. ¿Ah? Entonces esto, vamos a verlo. Bien. Entonces, reitero, esa versificación que ya dijimos hoy temprano, ¿tá? Es decir, el que sea la tirada de versos de 16 sílabas, que posteriormente, como les dije al comienzo, al pasar a la escritura se divide en dos y quedan de 8 sílabas por una cuestión del papel, como expliqué al principio, ¿tá? Y se divide en 12 mistiquios, entonces, ¿tá? Y antes la asonancia, la rima era asonancia monorrima, que quiere decir que cada verso tenía su rima asonante. Al pasar a papel, ¿qué pasa? Se divide y en vez de quedar rimando cada verso, queda solo en los versos pares. ¿Entienden? Es decir, lo que era el origen heroico, ¿tá? La versificación de las gestas era esta, la tirada de versos de 16 sílabas. ¿Tá? Al dividirse, como les expliqué al principio, cuando pasa a la escritura, ¿tá? Queda entonces dividido en 12 mistiquios, y en vez de tener la rima cada verso, la tiene cada 2 versos porque está dividido en 2. Por eso decimos Una pregunta. que la asonancia es en los versos pares. ¿Tá? Entonces acá les voy a poner versificación, ya enseguida te doy la palabra. Versificación las gestas medievales. ¿Ah? Los romances, entonces se los pongo acá. Y más sonante, los versos pares. Sí, ahora pregunte, ¿cómo no? No,
no quería interrumpir y lo puse en el chat, pero la monorrima es que riman todos los versos, ¿no? No, monorrimas que tiene una sola rima, asonante en los versos pares. Ah, perfecto. Que antes, como acabo de explicar, era en todos los versos, ¿tá? Por eso te puse diversificación de las gestas medievales, tirada de versos de 16 sílabas, asonancia, monorrima. En cambio, en el romance, al quedar dividido en 8 sílabas, tienen rimas sonantes solo en los pares, porque, paso de vuelta por si hay alguien que no estuvo al principio, acá en esta parte, mirá, originalmente los versos eran de 16 sílabas, no sé si lo estás visualizando, acá en el segundo párrafo, y al pasar al papel, como era angosto, se dividió en 8 sílabas. Esta disposición se ve que los primeros editores, quienes al utilizar pliegues de papel demasiado angostos, prefirieron agrupar en columnas verticales los hemistiquios, es decir, las mitades de los primitivos versos extensos. Es decir, fíjate que eso atestigua cuán importante es esos antecedentes, porque hasta la rima se conserva en realidad. ¿Entienden? ¿Queda? ¿Alguna pregunta más? Sí, no, perfecto, gracias, profesora. No, de nada. Bien, entonces, como les estaba diciendo, entonces, esa versificación épica reveló una vez más las condiciones especiales de sus orígenes, más ilustres que la canción épico-lírica de otros pueblos, que es lo que le escribí por acá, ¿no es cierto? Está ahí, que son palabras, todo esto de Ramón Menéndez Pidal, ¿está? Luego tenemos entonces los orígenes comunes con la canción épico-lírica del occidente de Europa. Sería el cuarto entonces. En el mismo siglo XV en que se desenvolvían en España los romances de asunto heroico, florecía en Europa y en España también una canción épico-lírica de asunto novelesco no histórico. Esa canción usaba preferentemente el dístico y otras estrofas propias de las canciones líricas. De esta canción lírico-narrativa tenemos en España una muestra casi tan antigua como los romances de su origen épico, y es la conocida canción de los comendadores que se refiere a una tragedia doméstica ocurrida en Córdoba en el año 1448, canción que sabemos era muy popular en 1501. Su forma métrica es la preferida por la lírica erudita de la Edad Media, o sea, el estribote, estrofa de 4 versos monorrimos con estribillo. Más común es la forma lírica popular análoga a la galaico-portuguesa de dísticos alternados con frecuente repetición de ideas, como se ve en el romance de Moriana, envenenadora de su amante desleal. Que capaz que lo conocen, la canción de Moriana, 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 que me diste en ese vino que por las riendas le tengo y no veo en él mi rocino, Moriana en el estrado que me diste en ese trago, porque las riendas le tengo y no veo al mi caballo. No se me da por mi muerte, aunque temprano lo digo, por la pobre de mi madre, que jamás me verá vivo. No se me da por mi muerte, aunque temprano la hallo,
por la triste de mi madre, que ya no me verá sano. Esta canción de Moriana se encuentra citada en la primera mitad del siglo XVI. En 1577 el músico Salinas menciona otra semejanza en su estructura eminentemente lírica, embarazosa para el libre y natural curso del relato. Pensóse el villano, cito de vuelta la canción, pensóse el villano que me adormecía, tomo espada en mano, fuerce a andar por villa, pensóse el villano que me dormirada, toma espada en mano, fuese a andar por plaza. Esta clase de narraciones de metro lírico son o ignoradas o no tenidas en cuenta por los críticos del romancero. Menéndez Pidal recuerda que en sus primeros tiempos de colector de romances, cuando le salía al paso una de esas, las desechaba y no las recogía. La causa del desdén era que estas canciones no se incluían en las colecciones de romance de los siglos XVI y XVII. Eran sentidas como un género literario diverso, menos noble que el romance asonante seguido. Y por su parte, también el público sentía una preferencia absorbente por el romance de asonancia uniforme y atrajo a esta forma la mayoría de las canciones del metro lírico. Así, las dos canciones citadas viven hoy convertidas en un romance de asonancia única. ¿Qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino? 3 onzas de Solimán, 4 de acero molido. Sáname, buena Moriana, que me casaré contigo. No puede ser, don Alonso, que el corazón te ha partido. Ay, triste de mi madre, que ya no verá a su hijo. De igual modo, muchos otros romances monorrimos recogidos hoy en la tradición tuvieron en el antiguo versificación lírica, y a partir de ello esa absorción de las formas líricas por el metro propio de la vieja epopeya es un fenómeno hasta hoy no observado. Notémonos en todo su gran interés como confirmación del carácter especial del romancero español. Todo el romancero tiende así a revestir una forma épica que le distingue de las canciones narrativas de los demás países. Como el exterminio de las formas líricas fue en España casi completo, cabe sospechar que algunos de los romances recogidos modernamente de la tradición en forma monorrima uniforme tuvieron en lo antiguo un metro lírico, análogo a de los varios que se usan las canciones provenzales, francesas o piamontesas. Pero aunque el metro no haya sido semejante, el hecho es que en el romancero tradicional hay muchos asuntos análogos a los cantados en otros pueblos del occidente de Europa. La doncella que vestida de soldado va a la guerra, la adúltera muerta por su marido, el caballero que vuelve de la guerra y habla con su esposa sin que ésta le haya reconocido, la condesita que peregrina para buscar a su marido ausente y le encuentra a tiempo de impedirle celebrar una nueva boda. Asuntos novelescos de este tipo son muy abundantes en el romancero. ¿tá? Es decir, que acá sería asuntos novelescos cantados asuntos novelescos. El público sentía preferencia por el romance de asonancia uniforme. ¿Ah? Yo ya di cuando di el libro de Buen Amor, lo que era porque la pregunta que me hizo la compañera me dejó pensando, todo el mundo tiene claro lo que es la rima y la asonancia, ¿no es cierto? Si no, lo vuelvo a explicar.
porque capaz que se perdieron en eso. ¿Me van siguiendo lo que se está hablando o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Este, O para la última la que única pregunté. ¿Cómo? duda, no, la duda que veo hay que dice asonancia uniforme, eso de uniforme, no, ahora no lo estoy entendiendo. La asonancia sí. Uniforme, no sé si no me queda claro a qué se refiere. Sí, porque acá copié, vamos a poner asonancia, sí, porque lo que preferían era la asonancia, para no entreverar, ahí está. Copié parte de lo que les dije como para resumir. Gente, por si acaso, porque veo que de repente la rima, recuerdan lo que es. La rima es, ¿quién dice? Que ya lo hemos dicho. ¿Qué es la rima? Coincidencia de vocales, en el caso de las asonantes, coincidencia de vocales a partir de la última vocal acentuada. Ahí está. La rima la definimos como la coincidencia de sonidos, que yo ya lo había dado, coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. ¿Está? Y ahí, ¿quién levanta la mano? Yo, que fue quien hizo la pregunta de la monorrima. Mi duda no era que de la rima, sino en el sentido de que cuando pasa de oralidad a escritura, ¿tá? Cuando era oralidad y los versos eran de tiradas de 18, que vos habías dicho, 16, ¿Sí? ahí yo quería preguntar si la monorrima significaba que cuando era más largo el verso, rimaban todos los versos, y que cuando pasan a la mitad rimaban solo en los pares. Esa era la clave. Todo lo demás lo tengo claro, rima sonante, consonante, y eso lo tengo claro. Porque la idea era esa, reitero, cuando era de 16 sílabas, rimaban entonces todos los versos, Entonces yo había entendido bien. Y la rima era sonante, y justamente al dividirse en dos, queda entonces dividida en dos, queda la asonante, rima asonante en los versos pares. Y vamos a poner de vuelta, por si alguien está perdido, rima asonante, es, ¿qué? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, tú misma, Laura. Laura era, ¿no? No, Lourdes, la sonante es cuando rima la última sílaba las vocales, son vocales, ¿no? No es la última sílaba, es la última vocal. La última letra, la última vocal acentuada. Bueno, está bien. Ahí está, perdón. No es la última sílaba porque a veces es la mitad de sílaba, ¿está? Es a partir de la mitad de sílaba. Rima sonante, entonces, es la coincidencia de las vocales a partir de la última vocal acentuada. Y acá no hay, porque justamente estamos hablando de asonancia, pero ya que estamos, decimos la rima consonante es la coincidencia de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Después otra palabra que capaz que no comprendieron, que yo dije el dístico, que es la estrofa de dos versos, ¿está? Y acá les pongo un ejemplo.
por ejemplo, de esto que les acabo de leer, por ejemplo, digo con vivo. ¿Tá? ¿Cuál es la última vocal acentuada de digo? La I. La I, fíjense que no son sílabas porque nosotros ponemos di, go. Por eso decimos, a partir de la última vocal acentuada es mitad de sílaba, ¿entienden? Es a partir de la I es que tengo que ver si coincide con la otra. Y vivo, que era, les leo de vuelta, aunque temprano lo digo, no se me da por mi muerte, dice el primero, aunque temprano lo digo, ahí está el segundo, por la pobre de mi madre, que jamás me verá vivo, ahí está la cuarta, es decir, ahí tenemos la rima sonante en los versos pares, y vivo, ¿tá? Que es la última palabra del cuarto, tenemos vivo. ¿Cuál es la última vocal acentuada? La I. La I. Entonces busco. ¿Qué coincide con la anterior a partir de la última vocal acentuada? En este caso, coinciden entonces solo. ¿Qué cosa? ¿Qué coincide allí? Las vocales. Coinciden solo las vocales, entonces hay una rima asonante en los versos, en este caso pares, porque ya era de los romances que ya estaban divididos, ¿no? Que ya estaban divididos en los 12 mistiquios. ¿Quedó? ¿Quedó eso entonces? Sí, profe. Perfecto. Lo que te pediría, profesora, si podés refrescar el concepto de monorrima. Sí, monorrima es cuando tiene... ¿Lo qué? La misma rima en todos los versos. Exacto. O sea que quiere decir que no están mezclados versos con rima asonante con versos de rima consonantes. ¿Eso sería? No, es que la rima... La rima es la misma. Sí, claro. Una Ahora sola rima. entiendo. Mono quiere decir una y rima ya vimos lo que es. O sea que dice digo y después todo tiene que rimar con la I y la O a continuación. Monorrimo quiere decir de una sola rima. ¿Ah? Mono es uno, significa uno, y la rima ya vimos lo que es, ¿no es cierto? Es decir, que tiene una sola rima. ¿Tá? Por ejemplo, IO. En este caso, en esta que yo les estaba diciendo, fíjense, ¿qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste con este vino? 3 onzas de Solimán, 4 de acero molido. Ahí tenemos vino con molido, ¿tá? Sáname, buena Moriana, que me casaré contigo, ¿tá? Ahí sigue la I y la O. No puede ser, don Alonso, esa queda libre, que el corazón te ha partido, esa es la par y tiene IO. Ay, triste de mi madre, queda libre, que ya no verá a su hijo, IO de vuelta, hijo. ¿Entienden? Ahí es una sola rima en todos los versos, IO. ¿Queda? Sí, muchas gracias. No sé, Gustavo, ¿cómo es o Germán, cómo es que se llama este?
El que preguntó. Guillermo. Guillermo, muchas gracias. Guillermo, sabía que era con G. Ahí quedó algo por preguntar. Eso que decís vos. ¿Quedó claro eso con ese ejemplo o quieran que lo escriba ahí? A mí me quedó clarísimo, muchas gracias. ¿Sí? Si no les escribo, sería, en ese caso sería vino molido. La otra dice contigo. La otra dice esa partido. monorrima se mantiene en la estrofa. Cuando cambia de estrofa, puede cambiar y continúa siendo monorrima. ¿Sí? Nosotros vamos a ver diversos ejemplos que cuando lo vayamos dando vas a ver que cambia la rima. Esto te está hablando de un tipo de orígenes con ese tipo de versificación. Nosotros vamos a ver si tengo por acá, que lo voy a dar después, que va cambiando después. ¿Entienden la idea? Sí, sí. No hay estrofas, no se olviden que no hay estrofas, es una tirada de versos, ¿está? Es una tirada de versos, ¿está? ¿Queda? Después ya vamos a ver más ejemplos cuando demos en el romance El enamorado de la muerte y en el otro, ¿está? Perfecto. Bueno, y entonces vamos entonces, ya ahí ya puse asuntos novelescos, ¿está? Bien. Orígenes literarios diversos, entonces. Acá vamos a subrayar la rima, así les queda todo clarito. Ahí capaz que queda más claro. Ahí les quedó más claro, capaz poniendo la coincidencia entonces de las vocales. Bien, orígenes literarios diversos. Los romances de Tristán, de Lanzarote, de Dido y Eneas, del rey Alejandro, etc., se refleja la novelística literaria de la Edad Media y del Renacimiento, tienen sus análogos en otros países, con Tristán y Orfeo, Ero, Leandro, y se hallan en canciones de países románicas y germánicas. ¿Acaso tales asuntos abundan menos en otras partes que en España? Pero donde mejor podemos descubrir otra singularidad del romancero es en la adopción de algunos temas literarios que pertenecen en propiedad a la poesía lírica. La serranilla era en España, como las pastoreles de Francia,
un tema lírico medieval, el encuentro ya del caballero, ya del letrado clérigo con la serrana, pastora o vaquera, se desarrollaba líricamente, es decir, en una versificación dividida en estrofas. Las serranillas conocidas son estróficas y con estribillos. Por ejemplo, cercada de la tablada la sierra pasada, fálleme con Aldara a la madrugada, encima del puerto, de ser muerto de nieve de frío, de ser rocío o de gran helada, etc. Pero el romancero se apropió de este tema, dándole la versificación monorrima del romance más apropiada del estilo épico dramático. Y da una muestra, la serranilla de la zarzuela, ignorada en todos los romanceros. La acción de este romance, serranilla, no pasa en los puertos de Guadarrama, entre Segovia y Madrid, donde se desarrollan todas las serranillas líricas del arcipreste de Hita y muchas del Marqués de Santillana, sino que los pasos de Toledo a Ciudad Real, cuando esta población se llamaba aún Villarreal, es decir, antes de 1420. 2 siglos después, el romance tenía una popularidad inmensa. Lope de Vega lo incluyó y lo glosó en 3 de sus obras dramáticas. No carece de gracia maliciosa ni de encanto descriptivo, evocando las vastas escabrosidades del sur de los montes de Toledo, entonces yermas y despobladas. Y decía: yo me iba a mi madre a Villarreale, errara yo el camino en fuertes lugares. 7 días anduve que no comí pane, cebada ni mula, carne ni el gavilane. Entre la zarzuela y Darasultane, alzara los ojos hacia do el sol nace. Vi de una cabaña, de la del humo sale. Pícara mi mula, fuime para allá, perros del ganado, sálenme a ladrar. Vi de una serrana, del bello donaire, apeaos caballero, vergüenza no hallades. Mi padre y mi madre fueron al lugar, beberéis de la leche mientras el queso se hace. ¿Tá? Otro tema lírico que vino a parar al romancero es el tema de la malcasada. En la literatura antigua provenzal y francesa existen multitud de cantos de mayo, posiblemente restos de antiguos ritos licenciosos de fiestas paganas de primavera, chanson, inspiradas siempre en el encomio del amante y de la irrisión del marido. Todas respiran la más insolente negación de la moral, el impudor, y queda plasmado en el juego poético. En España hay canciones de la maridada, aunque crea, bueno, menciona un autor, y cabe destacar que en aquella esencial inmoralidad de la canción francesa desaparece por lo común en las adaptaciones españolas. Esta poesía lírica estrofa pasó también al romancero y se hizo una canción épico-dramática y también con asonancia uniforme. La antigua era: ¿qué me queréis, caballero? Casada soy, marido tengo, casada soy sin ventura, nada ajena de tristura, y pues hice tal locura, de mí misma yo me vengo, casada soy, marido tengo. Y pasa a ser la bella malmaridada de las lindas que yo vi, mi viote triste, enojada, la verdad dila tú, mí. Si has de tomar amores, vida no dejes tú a mí, que a tu marido, señora, con otras dueñas lo vi, festejando retosando mon maldicetti. La infidelidad del marido, el desprecio y las brutales amenazas a su mujer justifican el desvío de esta en el romance. La malcasada pide a su interlocutor que la saque de la triste vida que lleva y ella las hará servir como caballero gentil. Pero todavía esta moralización del asunto pareció poca y en una variante del romance publicada en el año 1555 sobreviene el marido a su presencia, la mujer sintióse culpable, aunque solo en pensamiento le pide que la ahorque con cordones de oro y circo. En la huerta de los naranjos, dice, ¿no? En la vuelta de los naranjos, viva entierres tú a mí, en sepultura de oro y la labrada de marfil, y pongas encima un mote, señor, que diga así: aquí está la flor de flores, por amores murió. Aquí. En las canciones francesas de la malcasada, el marido aparece a veces, pero es para que la mujer le escarezca abiertamente, dando a reír a costa de él.
Esto es para mostrar cómo el romance de la bella malmaridada, aunque el tema extranjero es muy significativo. En ocasión se señaló como carácter fundamental de la literatura española su tendencia ética, tendencia que a menudo se confirma en el romancero y muy especialmente en algunos romances. El romancero confirma lo que sucede en el teatro. En Francia, el marido de la adúltera es tipo de Evo de Ville. En España, es personaje del drama calderoniano. Por eso el romance de la bella malmaridada merece la atención de un romance representativo. ¿Está? Entonces, vamos a resumir allí los orígenes literarios diversos. ¿Está? Y entonces, otra singularidad del romancero es la de adopción de algunos temas literarios que pertenecen a la poesía lírica. ¿Ah? Y dijimos que algunos de los temas entonces son la mal casada, la infidelidad, el marido, también, etcétera, ¿no? Bien. Bueno. Entonces entendieron, ¿no? La idea que de poemas líricos anteriores se conservan en el romancero, cambiando la estructura de las estrofas, pasan a la tirada, ¿está? Y se conserva entonces mucha de la temática, como entonces la infidelidad, y estos otros que señalamos recién. Muy bien. Hasta ahí entonces sería los orígenes de los diversos entonces tipos de orígenes que ha tenido los romances. ¿Está? Después pasaríamos a el estilo de los romances, sus influencias, ¿sí? Que quizás yo les grabo alguna clase para luego, ya la clase que viene, tener entonces